Buen día, amados amigos, hermanos en la fe. Bienvenidos al estudio de la palabra del Señor. Hoy día, miércoles 14 de abril de este año en el que estamos tratando de mantenernos firmes, estables, inconmovibles, basándonos en la palabra de Dios, recibiendo el estudio de ella para que nuestra fe sea incrementada. Como dije, bienvenidos todos y vamos entonces al santo libro, a la santa palabra de Dios. Libro de los Hechos, por favor, acompáñenme en el segundo capítulo y vamos a leer los versículos 41 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice más, versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sea Dios ayudándonos el día de hoy para poder recibir el estudio de la santa palabra de Dios en nuestros corazones. Hoy día continuamos con esta serie de estudios que hemos estado realizando ya de unas semanas atrás en el tema que respecta a las necesidades suyas, a las necesidades mías como hijo de Dios, como hija de Dios, ustedes las hermanas. ¿Qué son esas necesidades que tenemos en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón? Hoy día, muy bien, vamos a meditar en lo que es una nueva entrega o una entrega apasionada y un compromiso con Dios, un nuevo compromiso con Dios. Necesitamos usted y yo una nueva entrega a Dios, un nuevo compromiso que hagamos con Dios. Y cuando me refiero a esto, me refiero a que no solamente nosotros como personas, sino como iglesias locales, como iglesia general en todo el mundo, necesitamos tener una nueva entrega y un nuevo caminar con Dios. Y cuando hablo de una nueva entrega o un nuevo caminar con Dios, podría también considerar recuperar esa entrega que antes teníamos, recuperar ese caminar con Dios, que cuando estábamos gozando de los momentos preciosos cerca, tomados de la mano con Dios, vibrando en su presencia, vibrando por su iglesia, vibrando por las almas, vibrando por su palabra. Ese caminar con Dios, si es que nunca lo hemos tenido, bueno, entonces necesitamos un nuevo caminar con Dios. Esa entrega a Dios, si nunca se ha tenido, entonces es necesario una nueva entrega con Dios. ¿Y cómo podríamos considerar esto? ¿Cómo hacer pues para poder recuperar o para poder vivir, experimentar una nueva entrega, un nuevo caminar con Dios? Lo mejor sería ir a las Santas Escrituras. Y justo como he leído ahora en este capítulo 2 de los Hechos, aquí vemos los primeros pasos que comenzaba a dar la iglesia de Jesucristo, por medio de aquellos discípulos que fueron llamados apóstoles. Fueron los primeros pasos. La iglesia recién estaba comenzando a darse a conocer al mundo entero. En aquel entonces, bueno, allá en Jerusalén, allá donde fue la cuna donde nació, mejor dicho, nuestro Señor Jesucristo. Y esos primeros pasos arrancaron de una forma que necesitamos, usted y yo, volver a esas raíces, volver a los principios, volver a los primeros pasos, al primer caminar de la iglesia primitiva. Y ahí es donde nosotros vemos pues
de que 2000 años después nosotros como cristianos modernos, como iglesia moderna, necesitamos volver a los primeros pasos, al caminar con Dios, a una entrega con Dios. El Señor decía por medio del profeta Jeremías que preguntáramos por las sendas antiguas y que camináramos por ella para hacer bien a nuestro corazón, para hacer bien a nuestra alma y a nuestro espíritu. Muy bien, lo primero en cuanto a lo que es caminar con fe, vuelvo a leer el versículo 43 donde dice: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Una de las cosas que se puede ver acá, cuando las maravillas y el temor en las personas, las señales ejecutadas por los apóstoles, eso era simplemente producto de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. El poder que derramaba Dios sobre los primeros pasos en que la iglesia comenzaba a caminar, a avanzar, a darse a conocer. Ese poder de Dios vivía latentemente en la iglesia primitiva. Esa presencia del Espíritu Santo se movía de una forma maravillosa, permitiendo que los apóstoles llevaran a cabo, realizaran grandes señales y grandes maravillas, todo por el poder que Dios entregaba a ellos, para emplearlos, para usarlos, para un mayor desarrollo, para un mayor crecimiento de la Santa Iglesia de Cristo el Señor. No poder para enriquecimiento personal, no poder para una vanagloria egocéntrica, de decir: vean, yo soy el mejor en este país, soy el mejor predicador, soy el mejor apóstol, soy el mejor evangelista, Dios por mí obra milagros, señales, maravillas, sanidades. Los discípulos, los apóstoles, como fueron llamados, simplemente echaban mano de aquel poder para bendecir a las personas y para que de esa manera la iglesia de Cristo comenzara a tomar forma. Leíamos en un principio donde dice pues de que los que recibieron la palabra de ellos fueron bautizados y se añadieron, decía la Escritura, como 3000 personas. Cuando leí el primer versículo, el 41, en este capítulo 2 del libro de los Hechos, como 3000 personas se añadieron. Y el último versículo que leí, el 47, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, el foco central de emplear ese poder que estaba a disposición de ellos era simplemente para un mayor crecimiento del reino de Dios. Y hay algo común en la iglesia primitiva y en nosotros como iglesia moderna. Es precisamente el poder de Dios que está disponible para usted y para mí. Necesitamos simplemente volver a dar aquellos pasos que daban los apóstoles, a tener una entrega total como tenían los apóstoles. Vivían por Dios, vivían para Dios. En sus corazones estaba el anhelo de ser bendición para muchos. Entonces, la pregunta sería: ¿por qué estas cosas ya no suceden en nuestros días? ¿Por qué ya no vemos tanta señal y tanta maravilla? Y a veces hasta nos sorprendemos cuando alguien recibe sanidad. A veces nos sorprendemos cuando alguien recibe de parte de Dios un milagro, aunque sea pequeñito a nuestra propia vista. Pero nos sorprendemos. ¿Por qué será entonces de que esto ya no ocurre tan a menudo como en aquel entonces en que la iglesia comenzaba a caminar con Dios, a caminar tomados de Dios? Yo creo que la respuesta podríamos darnos nosotros mismos de acuerdo a nuestro vivir cristiano.
Ya no vivimos más por la fe, sino que vivimos más por vista. Caminamos más por lo que vemos que por lo que creemos. Vivimos más por las experiencias materiales, carnales, mundanales o mundanas, que vivir por fe. Una cosa es vivir, andar, caminar, entregarse a Dios por fe, y otra cosa es andar por lo que nosotros vemos. Y lo que vemos a nuestro alrededor solamente son oscuridad, tinieblas, espiritualmente hablando. Un mundo en que ahora a lo malo se le llama bueno. A los principios de moral humana se han cambiado, se han tergiversado, se han manejado al antojo personal o al antojo de cierta sociedad. Por eso digo, necesitamos volver a un caminar por fe, a un vivir por fe, a un avanzar por fe, a una vida espiritual pero por fe y no por vista. La Escritura misma nos dice que necesitamos caminar por fe y no por lo que nosotros vemos. Recuerda el momento cuando Pedro le decía al Señor, cuando estaba en la barca, y le decía: Señor, si eres tú, manda que yo vaya y camine sobre las aguas. El Señor le dijo: ven. Él se bajó. En ese momento la fe actuaba de una forma maravillosa, porque estaba viendo a su Señor Jesucristo, a su Salvador. Comenzó a caminar, y la Escritura nos dice que de repente Pedro comenzó a ver las olas grandes, fuertes que se levantaban, la gran tempestad. Y cuando empezó a poner su mira, su visión, su mirar en las cosas que estaban amenazándole, fue cuando comenzó a hundirse. Podemos criticar mucho a Pedro. Sin embargo, Pedro fue el único que se atrevió a bajar de la barca. Los otros se quedaron ahí como afligidos. ¿Por qué no volver a ese caminar? Necesitamos creer con todo nuestro corazón de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Caminar por fe es caminar creyendo lo que la santa palabra de Dios dice. El Señor en muchas oportunidades siempre daba palabra de formación, de admonición o de advertencia a sus discípulos. Y esa palabra que fue plasmada escrituralmente, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, es motivo para nosotros levantarnos y creer a su palabra para poder caminar con fe. No andar caminando por vista, tener un nuevo caminar, tener una nueva entrega a Dios. Es fácil ser cristiano cuando todo marcha bien. Es fácil ser cristiano cuando no hay persecución. Es fácil ser cristiano cuando las cosas que nosotros pensamos que están a nuestro favor, están a nuestro favor. Cuando nos aplauden, cuando la gente nos dice les bendecimos, cuando la gente nos dice estamos por ustedes, cuando la gente nos dice cuente conmigo, allí es fácil ser cristiano. Cuando tenemos toda la libertad de congregarnos. Pero cuando somos recluidos en casa, cuando estamos tratando de realizar un servicio, un culto de alabanza y de adoración a Dios, allí en la soledad, allí en la intimidad, donde solamente estamos Él y yo, ahí es cuando cuesta verdaderamente ser cristiano. Pero ahí precisamente es cuando más necesitamos caminar por fe. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. No podemos confiar en las cosas materiales, en los bienes materiales. El día de ayer me tocaba realizar un servicio funeral y
el pariente, el doliente en todo esto, me decía, tanto mi madre como mi padre trabajaron muy duro para darme lo mejor a mí y para disfrutar ellos. Trabajaron, me decía, hasta 2 turnos, un turno en una fábrica y saliendo de ese entraban a otra fábrica. Su vida fue trabajar, 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 trabajar y nunca parar de trabajar. ¿Acumularon muy buen dinero? Sí, lo acumularon. Pero llega el momento en que somos puestos en la sepultura y en lo que basábamos nuestra fuerza, donde poníamos nuestros ojos en las cosas materiales, ¿de qué sirven? Yo digo, cuando caminamos por fe, es cuando creemos a Dios y su palabra. Cuando el Señor dijo, oiréis de guerras y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación y pueblo contra pueblo. Habrá pestes, habrá enfermedades, habrá hambre. Ay de las que estén encinta, decía el Señor en aquellos días, y las que den a luz en aquellos días. Habrá gran angustia. La Escritura dice, será el tiempo de la apretura de Jacob, la apretura del pueblo de Israel. Pero esa apretura vendrá prácticamente en términos generales cuando se levante lo que la Escritura dice, si es que caminamos por fe, vivimos por fe, nos entregamos a Dios de una forma diferente. Entonces nosotros vemos, tomamos la palabra de Dios, la creemos y tratamos de mantenernos siempre firmes y fieles. ¿Cuántas veces nos se ha dicho en una iglesia, en otra congregación, se nos ha dicho de que estamos en los últimos tiempos, de que necesitamos creer a la palabra de Dios? Pero muchas veces viene la duda y decimos, no creo que esto vaya a ser así. Cuando la Escritura dice de que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes y estar así para siempre con el Señor. Si la Escritura lo dice, se tendrá que cumplir. Ya sea que usted, escuche bien, ya sea que usted, amigo, amiga, hermano, hermana, ya sea que yo lo creamos o no lo creamos, se tendrá que cumplir. Veamos a nuestro alrededor lo que está ocurriendo. Por esa razón necesitamos simplemente creer a Dios de que su palabra es la verdad. En esa famosa oración sacerdotal de Cristo, que se encuentra en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, el Señor dijo, Señor, santifícalos en tu verdad. Y el versículo 17 dice, Señor, tu palabra es verdad. Si esta es la verdad, ¿por qué no tomarnos de ella? Si esta es la verdad, ¿por qué no aferrarnos a ella? ¿Por qué no mantenernos firmes y fieles? Aprendamos a experimentar un nuevo caminar con Dios, a dar nuevos pasos con Dios, a ir tomados de la mano de Dios. Recuerdo un antiguo canto que escuché por primera vez allá en la Ciudad de México, año 1980. Yo sin saber quién la cantaba, pero quien la interpretó en su forma original en inglés fue el famoso cantante de música rock, como se le llama el príncipe del rock, Elvis Presley. Yo le escuché en la versión hispana, que dice, pon tu mano en la mano de aquel que calmó las aguas. Pon tu mano en la mano de aquel que calmó la mar. ¿Quién fue ese que calmó las aguas y calmó el mar? Fue precisamente Cristo el Señor. ¿Por qué no poner nuestra mano en la mano del Señor y decirle, Señor, quiero caminar de una forma diferente? Ya no ver a mi alrededor lo que está ocurriendo, sino verte a ti, Señor.
tomarme de ti. Y por más que las circunstancias se levanten y estén contra mí, simplemente vivir un nuevo caminar contigo, o volver a ese caminar contigo, como dije al principio. Se recuerda, hermano, hermana, cuando usted vibraba por Dios, cuando usted vivía en Dios, cuando usted hasta respiraba en Dios, y había un sentir impresionante que hacía que su pecho casi estallara de gozo, de placer, de alegría, de algo difícil de explicar. ¿Por qué no volver a ese caminar con Dios? ¿Por qué no volver a esa entrega con Dios? ¿Por qué no decir, Señor, en este último tiempo estoy dándome cuenta que necesito un nuevo caminar contigo? O volver a ese caminar que antes tuve, volver al tiempo en que los apóstoles se reunían con la gente, vivían con la gente, es decir, cristianos con cristianos, necesitándose el uno al otro, viviendo el uno para el otro. Necesitamos en verdad un caminar nuevo en Dios, si es que nunca lo hemos tenido. Si nunca ha sentido usted ese gozo extremo de estar en la presencia de Dios, yo le motivo hoy día a que haga una oración ahí donde está y dígale: Señor, ayúdame a poder vivir una nueva experiencia contigo. No a conformarnos en que un día levantamos la mano en un servicio de iglesia, sino que a vivir en la presencia de Dios hoy y siempre. Un nuevo caminar con Dios, una nueva experiencia con Dios, si es que nunca la hemos vivido. Padre, en el nombre bendito de Jesús, como tú dijiste a tus discípulos, si puedes creer, te será hecho. Señor, yo ruego en esta hora, visites a tus hijos, a tus hijas. Visítame, Señor, por favor, a mí, a continuar viviendo en tu presencia, a que tus hijos y tus hijas, tu iglesia amada, por quien diste tu vida en la cruz del Calvario, Señor, que podamos volver a ese antiguo caminar contigo. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Nos vemos la próxima semana.